Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. El Padre está en mí y yo en él. Crean a las obras. Reconociendo a Jesús como Mesías, los judíos tendrían que haber reconocido y aceptado igualmente sus enseñanzas. En cambio, llenos de obstinación y carentes de toda razonable apertura, simplemente lo rechazan. Más aún, intentan apedrearlo como blasfemo, ya que había dicho con toda claridad que él era el Hijo de Dios. De nada les servirán ya las declaraciones y los argumentos de Jesús, y mucho menos las obras por él realizadas. Sin embargo, muchos descubren en sus milagros lo pronosticado por el Bautista acerca de su persona y de su misión. Las lecturas nos invitan a contemplar el sufrimiento, la persecución, momentos de terror cercana, ya la Semana Santa, y no debemos de evitar estos hechos. Jeremías es figura de Jesús y su plegaria bien podría ser nuestra cuando aquellos que son amigos nos abandonan, nos traicionan, nos critican, nos difaman. Nos encontramos ante un complot. En la primera lectura contra Jeremías y en el Evangelio contra Jesús. Actualmente, en el día a día, hay similitudes contra la Iglesia, contra los miembros del cuerpo de Cristo. Tratemos de contemplar los sentimientos de Jeremías y de Jesús y vivamos más íntimamente unidos a Cristo. Basta que veamos los noticieros, basta que escuchemos las críticas contra el Papa, difamaciones, murmuraciones, chismes, y por ello la invitación continua del Papa Francisco a no dejarse llevar ni promover chismes. Pero si a Cristo lo criticaron, lo difamaron, a los seguidores, a sus discípulos, ¿qué nos espera? Lo mismo. Pero si permanecemos fieles, Jesús nos promete la vida eterna. Por ello, la primera lectura hay que leerla en el contexto más amplio de la vida y de la misión de Jeremías. Dios le encomendó anunciar a su pueblo que se convirtiera. De lo contrario, vendrían catástrofes y desgracias, y la reacción en contra fue unánime. Pero Jeremías abrió su corazón a la confianza y nos dice: el Señor está conmigo. Esta lectura es un anuncio del camino pascual que debe recorrer el Hijo de Dios, que con Jeremías será perseguido y condenado a muerte por los suyos. El Salmo 17 nos dice: en el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Es una invitación a invocar al Señor en cada momento y a hacer propia la plegaria del salmista: Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestro alcázar, nuestra peña, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro baluarte.
y Él siempre nos escucha. De tal manera que no te debes desanimar cuando, a pesar de tu amor a Dios y al prójimo, eres criticado, difamado, perseguido, calumniado, porque la fuerza del Señor te asiste. Porque ahora, a causa del Evangelio, estás siendo perseguido y estamos en la época de la persecución. La época de la persecución de la iglesia no fue en el pasado, continúa, es vigente. Así el Evangelio nos presenta a Cristo como Hijo de Dios que realiza las obras del Padre y como Mesías en el que se cumple todo lo que anunció Juan Bautista. Las últimas semanas de la vida terrena de Jesús las vivió deseando servir y ser fiel a la misión que el Padre le ha encomendado, pero también las vivió rodeado de enemigos a causa del anuncio de la justicia y de la verdad. Vive un sufrimiento moral al ser incomprendido y mal juzgado, en medio de gentes que deforman sus intenciones profundas, pero nos dice: el Padre está en mí y yo en el Padre, porque incluso en medio de los tormentos estaba en posesión de una paz constante. Jesús se sabía amado, acompañado, cuidado por el Padre. Bien sabemos que Jesús tuvo un juicio político y un juicio religioso, por el que fue condenado a muerte, por decir que es Dios. Los judíos de aquel tiempo estaban ante una novedad difícil de comprender y de creer, porque tenían delante a un hombre de carne y hueso, pero era Dios, es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es la gran enseñanza. Dios envió a su Hijo al mundo, Dios se hizo uno de nosotros. Es el misterio de la encarnación. Nos dice San Atanasio: Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Momentos previos a vivir los misterios de nuestra salvación, contemplemos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que murió y resucitó por todos nosotros. En nuestra oración meditemos en este amor que se hace vida cada día, en medio de las circunstancias difíciles y de las crisis. El Señor está conmigo, y esta es una premisa que debemos hacer propia. Desde el Nuevo Testamento, desde Jesús, interpretamos mejor las palabras de Jeremías. A Jeremías no le fue muy bien como profeta. Hasta sus amigos querían hacerle desaparecer. ¿Te has sentido también tú de esta manera? No sería difícil de encontrar testimonios semejantes al de Jeremías. Porque cuando vives con fidelidad la vida cristiana y el anuncio del reino de Dios y del Evangelio, el reino opuesto, el antirreino, tratará de destruirte, de perseguirte y de quitarte autoridad moral por medio de la difamación. Pero no te debes desanimar. Mis amigos acechaban mi traspiés, dice Jeremías. Jeremías no calla y sigue proclamando lo que Dios le anuncia. Su fuerza le viene de confiar plenamente en el Señor. El Señor está conmigo. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. El Señor no defrauda nunca a los que confían en Él. Pero esto no quiere decir que a sus confiadores les salga todo bien en esta tierra. Quiere decir que Dios les va a acompañar día y noche en todos los momentos en su caminar por la vida. Y si sus enemigos le aplastan, le matan, allí está Dios con ellos y no les dejará de su mano y les resucitará a una vida plena de felicidad. Eso fue lo que hizo con Jesús, con tantos mártires, con Jeremías y con todos nosotros, y depositamos nuestra confianza en Él. El Señor está conmigo. Mis obras, las palabras de Jeremías, las podemos poner en boca de Jesús. También Jesús tuvo enemigos que le acosaban constantemente. En el episodio de hoy, cuando buscan apedrearle, porque tú siendo hombre te haces Dios, Jesús se defiende acudiendo a sus obras. Las obras prodigiosas que nadie ha podido realizar, no las hizo por pura milagrería y para impresionarnos con su poder. En todo, también en estas sus obras, fue buscando que le creyésemos que era el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios, no hay más remedio que hacerle caso. Cuando nos dice que nos quiere hasta el extremo, y hacerle caso cuando nos enseña el camino que nos lleva a la vida.
si es el mismo Hijo de Dios el que nos ama, el que nos habla, el que nos ilumina, ¿cómo podemos rechazarle y matarle? Vuelve a la idea del posible rechazo de Jesús, el Hijo de Dios, idea y realidad que se han repetido desde el siglo I hasta nuestros días. Jesús sigue siendo asesinado cuando difamamos a los hermanos que anuncian el Evangelio, cuando difamamos a los que son fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, algo que San Pablo no podía entender: oh insensatos Gálatas, ¿quién los fascinó a ustedes, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Hay judíos que están tan enfadados con Jesús que incluso cogen piedras para arrojárselas. Lo que dice este Jesús es imperdonable y debe ser castigado con la muerte. Se hace a sí mismo el Hijo de Dios, pero eso es una blasfemia. ¿Cómo puede un hombre equipararse a Dios? Dios es Yahvé, lo inefable, lo otro, lo santo. Ante él, Moisés se quitó las sandalias por la presencia de Dios, que entró en tierra sagrada. Porque entró en tierra sagrada, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. En el monte Sinaí, Moisés se cubrió el rostro porque habría tenido que morir si hubiera mirado a Dios. Podrían haber pensado los fariseos del tiempo de Jesús. Entonces, ¿cómo puede este Jesús afirmar que es el Hijo de Dios? Pretende ser como Dios. ¿Cómo se atreve? Debe morir. Los judíos comprenden las consecuencias radicales que tendría la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. La respuesta de los judíos es el rechazo. Intentemos en esta meditación comprender un poco más lo que significa que Dios se hizo hombre en Jesucristo. El creador de todo el universo, el santo, la fuente de todas las cosas, se hizo carne y tomó una forma humana para reconciliarnos con el Padre. ¿Quién puede comprender la profundidad de esta verdad? Dios ya no está lejos, sino muy cerca. Dios que divide las mentes. Dios en Jesucristo, ante el que o recojo piedras o las dejo caer, impotente ante un amor tan grande que se llama Jesús. Para nosotros los cristianos, el cielo ya no está lejano, separado de la tierra. En Jesús el cielo ha descendido a la tierra y gracias a Él, por el poder del Espíritu Santo, podemos tomar todo lo que es humano y orientarlo hacia el cielo. De modo que el primer testimonio es precisamente nuestro modo de ser humanos, un modo de vida configurado según Jesús, manso y humilde de corazón, manso y valiente, humilde y noble, no violento. A veces nos preguntamos si Dios está presente en nuestra vida porque parecería que no. Hablamos de Él, vamos a misa, pero al momento de practicar la caridad se nos olvida. Esta pregunta nos surge de los momentos en los que hemos necesitado de Él y de algún modo no nos ha respondido o no hemos entendido cómo nos ha respondido. Esta tarea de entender las obras de Dios es difícil porque para hacerlo se necesita tener un espíritu de discernimiento. Este espíritu es, con la ayuda de Dios, saber qué cosas vienen de Él y qué cosas no. Aprender a ver la vida con esta actitud no es algo de un día para otro, sino que toma su tiempo. Por esto la gente se puede confundir, como lo estaban los judíos, quienes claramente tenían unas ideas fijas y convicciones firmes. Pero las acciones de Jesús no entraban en sus esquemas cerrados, y esto lo llevó a querer matarlo. Esto es lo que los condujo a querer matarlo. No entender a Dios o cómo actúa en nuestra vida es algo normal, pero con el tiempo y pidiendo la gracia, podemos llegar a encontrar las pistas de cómo Él nos va guiando de regreso a su regazo. Nos va mostrando el camino que nos lleva al puerto de nuestra propia felicidad y el estar con Él. En este tiempo tan especial pidámosle al Señor que nos siga iluminando para saber qué es lo que nos pide y aprendamos a verlo más en nuestro alrededor, encontrándolo y viendo en los lugares y circunstancias menos esperados. No nos escandalicemos de los judíos que querían matarlo, porque algo semejante hacemos nosotros cuando matamos con la lengua a los hermanos, cuando los criticamos, cuando los juzgamos, cuando los difamamos,
cuando hablamos más de ellos y no nos consta, o aún constándonos, hacemos grave, aumentamos las situaciones y por lo tanto incurrimos en la difamación y la mentira. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica y vi dia la pace, y notizia veritatis proficere, pax et bonum.